Vamos a hablar sobre la inversión directa extranjera. ¿Para qué sirve y en qué nos puede ayudar en una economía? La inversión extranjera directa principalmente atrae y inyecta flujo de efectivo por medio de inversiones que lo que generan son negocios, empresas y empleos que repercuten directamente a cualquier país que tenga la atracción de tener este tipo de inversiones, ayudar a tener una mayor recaudación vía los impuestos. Por eso hemos visto que en los últimos meses se ha establecido colocar en el mundo una tasa mínima del 15% a cualquier empresa en cualquier país en donde éste esté realizando una inversión. Esto lo que va a ayudar a que te tengas que volver más atractivo para que tú puedas facilitar que puedan llegar más cantidades de divisas diferentes a tu moneda. Y esto en el futuro va a ser muy importante porque al haber un excedente de dineros, como se ha explicado en la parte de la riqueza en el mundo, esta cantidad de dinero debe de ser utilizada para poder tener una productividad. Hemos de recordar que el mundo va a cambiar su paradigma y ya no va a ser tanto en la cantidad de activos, sino que esos activos generen productividad que ayuden al Producto Interno Bruto. Y una parte importante es la inversión directa extranjera. La inversión directa extranjera, ¿qué es? La inversión directa es el pilar del desarrollo económico, ya que tiene un impacto directo e indirecto en diversas áreas de la economía y la productividad local. Y es una de las principales fuentes de financiación externa, es decir, entra una gran cantidad de flujos de efectivo y de dineros para la economía, y esto lo que puede ayudar es que por medio de los impuestos poder aumentar el egreso que puede tener una nación a raíz de tener una mayor cantidad de empresas que estén generando dividendos y rentabilidad dentro de un mercado, y esto ayuden a la generación de empleos. Una inversión extranjera directa accede a recursos de un menor costo. Esto quiere decir, supongamos que tú que quieras realizar o solicitar un préstamo a tu banca, y hoy que estamos viendo las tasas de interés que el Banco de México está por incrementar en base a la inflación, tú no tendrías, supongamos que pongas un crédito en la banca nacional, en el cual te puede dar una tasa entre el 10 y el 15% actualmente. Pero si puedes ir a bancas internacionales o inversiones que consigan el dinero por debajo de las tasas de interés de las que están en la locación o de un país, como en el caso de México, esto nos traería a tener dineros baratos que no son, su costo no es tan alto en cuanto a la tasa de financiamiento, y esto podríamos tener una reducción en el costo de los proyectos y pudiéramos tener una mayor inversión. Pero esto es importante también, que está ligado mucho a las condiciones políticas, económicas y sobre todo en la facilitación de que se puedan realizar los negocios. Puedes conseguir capital barato, pero estas tres características que acabo de decir tiene que haber en un país para que la inversión pueda ser aterrizada. Esta también amplía los mercados, es decir, crea una mayor cantidad de negocios y por ende los usuarios finales pueden tener acceso a diferentes productos que pueden estar en otras latitudes del mundo y que no pudieran tener acceso, y en dado caso que se produzcan aquí en un país, ellos ya podrán tener acceso a los mismos. Se busca una mejor relación calidad-precio. ¿Qué significa? Que si tú tienes, ejemplo, una televisión, un carro o algo por el estilo que esté fuera de tu país, lo que podríamos tener es que se pueden reducir los costos en el caso de que se puedan producir los mismos productos en México o la misma calidad o los mismos servicios que se tengan que hacer, y esto va a ayudar a que tú puedas tener una relación precios más por debajo de algunas regiones, pero esto va a depender de muchas características para que puedas tener una relación de calidad-precio. También puede ayudar a adquirir capacidades y nuevas tecnologías. Esto lo hemos visto nosotros, por ejemplo, en los países asiáticos, que han tenido acceso a inversiones extranjeras directas, que se han colocado manufacturas, fábricas o productos que se han realizado, y con ello han tenido un intercambio de tecnología, y hoy lo que estamos viendo es que ya están compitiendo en mercados
en donde ellos no competían. Lo importante de un país es que debe de aprovechar que las inversiones extranjeras directas que vengan a cada país debe ser aprovechado en el intercambio de tecnología, en el sentido de que puedan hacer una interrelación donde está llegando la misma, siempre y cuando exista una protección sobre la parte intelectual de la innovación y sobre todo de lo que se está trayendo para en este momento. La inversión extranjera directa. ¿Cuál es el propósito? Es crear un interés duradero y con fines económicos o empresariales a largo plazo por parte de un inversionista extranjero en el país receptor. Primero, se necesita que genere empleo, se incrementen ahorros, la captación de divisas, estimular competencia, incentivar la transferencia de nuevas tecnologías e impulsar las exportaciones. Todo esto está incidiendo positivamente en el ambiente productivo y competitivo de un país. Para que tú tengas y seas atractivo en una inversión extranjera directa, tienes que cumplir lo que te acabo de comentar. Y como objetivo, lo que vas a tener como un resultado de esta inversión es todo lo que vamos a hablar, y principalmente lo que vas a tener es la cantidad de impuestos que tú puedes tener como país en función de que puedan venir a instalar empresas que van a generar impuestos, van a generar empleos, que van a tener una nómina, que van a generar valor. Esos empleados van a tener una seguridad social, y con ello puedes tú reducir la cantidad de gente que puede estar en un momento dado en la parte de no declarar los impuestos. ¿Cuáles son los objetivos? Primero, hay que entender que la inversión extranjera directa no es la que tú estás escuchando comúnmente, que es el grosso modo del total. No, la inversión extranjera directa está dividida en tres rubros muy importantes de inyecciones de dinero. El primero son las nuevas inversiones. Son todos aquellos proyectos, negocios que se están pensando o se pensaron tener en un momento dado en un país. Y esa cantidad de dinero generará un activo, que dicho activo generará una productividad, y esa productividad generará un número de empleos, dineros que se incrementarán en una economía en un largo plazo, que es lo interesante de una inversión, que debe ser de largo plazo, y con ello se tenga asegurado que entre un número mayor de empresas que estén en un país generarán una mayor cantidad de impuestos. Y ahora que las reglas están cambiando, que debe de haber un impuesto mínimo del 15%, creo que en el mundo lo más importante hoy en día va a ser cómo o cuán atractivo vas a tener para tener nuevas inversiones que generen de largo plazo ante la contracción económica del 2020, en donde todos los países están empezando desde cero. La reinversión. Esto significa que cuando ya existe un proyecto, las utilidades que se tengan, una parte tiene que regresarla a su matriz y otra parte la dejan para mantener y o reactivar o incrementar el negocio. Esto indica que si la empresa o el proyecto que se posicionó en un país genera las suficientes utilidades para poder tener un crecimiento en base a la demanda que se está teniendo en un mercado, esto ayuda a que la empresa se mantenga. Pero para que esto pueda hacer su reinversión de las utilidades, tiene que haber condiciones tanto políticas, económicas y de facilitaciones para que se puedan continuar realizando los negocios. Si esto no se puede hacer, entonces lo que hacen las empresas es que todas las utilidades que tienen las sacan y las envían a otros lugares en donde tengan una mejor condición, y solo dejan la cantidad de dinero necesario para poder cubrir los costos y mantener este negocio. Las cuentas entre compañías, estas son valores que se auxilian o dineros que se auxilian entre la matriz de una empresa extranjera, en donde le manda cierta cantidad de dinero en un momento dado en donde no es rentable por condiciones que se están pasando en el mercado. Y estas cuentas entre compañías lo que ayudan es a solventar que el negocio se mantenga, se puedan tener acceso a los usuarios o a los productos o servicios que se tengan de una inversión, y esto lo que va a ayudar es que el negocio o la inversión o el activo no se contraiga, y con esto no se pueda perder ese producto o servicio que se tiene dentro de un mercado. Estos tres valores son muy importantes y lo vamos a recalcar. Nuevas inversiones son proyectos que se buscan de largo plazo, que generan activos y generan una mayor entrada de ingresos a un país. La reinversión de utilidades
son los dineros que ganan las empresas por el establecimiento del proyecto, en el cual buscan tener un crecimiento en función del incremento de la demanda dentro del mercado, y en dado caso que no existan las condiciones dentro de un mercado, esos tendrán que buscarlo en dónde sacarlo y mantener solo el dinero necesario para mantener el negocio, porque tienen un activo. Y las cuentas entre compañías son valores adicionales que ayudan a las empresas a mantener el negocio en situaciones o en momentos de crisis que pueden haber dentro de un mercado, para que se puedan mantener vigentes dentro del mismo. Las dos últimas han sido el soporte que algunos negocios se mantengan a flote, y esto lo vimos muy marcadamente en el año 2020 con la contracción económica del COVID-19 que tuvimos en el 2020. El mundo y la inversión extranjera directa. Bueno, el impacto de la inversión puede llegar a ser muy alto. Entre mayor captación tengas, esto quiere decir, por ejemplo, una inversión extranjera directa es flujo de efectivo adicional que en tu economía no tenías. Es decir, por ejemplo, si tienes una economía circulante que solo está gastando de acuerdo a los egresos que tiene un país, y solo hay una cantidad de negocios y ese mismo dinero se está manteniendo circulando, es decir, hay 100 empresas y esas 100 empresas están generando la misma cantidad de impuestos, los mismos empleos, los mismos salarios. Entonces se crea una economía circulante. Pero si tú haces una inyección de inversión extranjera directa y te vuelves más atractivo, esa economía circulante deja de serlo y se incrementa el flujo, ocasionando que tenga una mayor cantidad de ingresos un país, y por lo tanto también ayude para que se pueda generar una cantidad de empleos y la economía tenga primero un desarrollo económico para después tener un crecimiento sustancial. Esto es muy importante porque los efectos positivos de una economía receptora que tenga estas aptitudes y estas características, sobre todo de facilitar de hacer los negocios por empresas que cumplan dentro de las normas y las leyes establecidas de cada país, y ligado a que muchas empresas cotizan en la bolsa de valores y pueden ser penalizadas ante cualquier problema de corrupción o actos indebidos en un país, y ahora que vamos a tener el 15% de impuestos que se van a establecer en todos los países por las compañías donde estén invirtiendo o realizando alguna manufactura, un servicio o un producto, esto es muy importante, que los efectos positivos que van a tener a alguien que pueda cumplir con todo esto es que estimula la inversión del capital local, es decir, circula más cantidad de dinero, incrementa las cadenas de valor, facilita las mejoras de la dotación de capital humano y las instituciones, es decir, genera que todos los individuos tengan una mano de obra mayor calificada, y en las universidades se puede ejercer una mayor cantidad de carreras que puedan ayudar a tener el número de ingenieros, profesionistas o todos aquellos que se necesiten para el mercado y que puedan cubrir todas las inversiones, los números de empleos que están generando en función de las carreras que pueden sacar cada una de las instituciones en un país. Mejora el estándar y nivel de vida de la población porque tienes acceso a productos o servicios que no tenías anteriormente, y esto conlleva a que tengas una mejor calidad de vida y estés a la cabeza de la innovación de acuerdo al timing tecnológico que hoy en día en el siglo XXI es muy importante. Crea más empleos y de mejor calidad, sí, siempre y cuando en el país se tenga una política adecuada en cuanto a la relación laboral, y esto es muy importante, que pueda tener una protección sobre el tipo de obra calificado y sobre todo el número de empleos, y sobre todo que la población tenga un poder adquisitivo alto en el sentido de que pueda pagar los productos y servicios, y con ello pueda generarse una cantidad de, de poder adquisitivo alto en cada uno de los individuos. Promueve encadenamientos, es decir, una empresa que viene y se instala en un país, lo que va a hacer es, necesita tener una cadena en donde puedan surtirle, entregarle y darle las materias primas, los productos o lo que requiera en mano de obra para poder tener ese tipo de negocio. Estas cadenas son muy importantes porque lo hemos visto en México en el sistema de manufactura, que donde se posiciona una empresa, a su alrededor de ella se crean diferentes empresas locales en donde surten la cantidad de piezas o partes para la manufactura de un carro. Esto también puede ser aplicado en cualquier parte, como por ejemplo en el sector de energías, que se necesitan hacer construcciones de cierto tipo de materiales o productos para hacer un proyecto, o en las carreteras
carreteras o en la parte de infraestructura. O sea, es importante la inversión extranjera directa. Segundo, provoca un mayor crecimiento y más ingresos al fisco. Esto es lo importante que hay que dejarlo bien claro. Entre mayor número de empresas que estén posicionándose en un país, vas a generar una mayor cantidad de ingresos. Entonces, si en México le estamos apostando que en el año 2030 o 2028, donde se ponga la colocación del 15% de los impuestos a nivel mundial mínimos que tiene que pagar una empresa, entonces imagínate si hoy en día no estamos facilitando o estamos creando políticas o incertidumbres económicas, y esto lo que va a generar que los capitales de inversión extranjera directa no vengan a México y se vayan a otros países donde puedan haber las condiciones. Y hemos de recordar que cualquier proyecto que se tenga que instalar, negocio, planta, manufactura y todo eso, lleva un proceso que para su operación y su maduración puede durar de entre los 2 a los 3 años. Imagínate si hoy en día no estamos ayudando para que se facilite esto, imagínate dentro de 2 o 3 años que reaccionemos, esto va a ser muy complicado y lo que va a suceder es que vamos a tener una mayor desventaja y vamos a tener a unos socios comerciales que van a dudar en continuar dentro del TEMEC ante la imposibilidad y la facilitación que puede haber dentro de un país para poder hacer esto, como puede ser México con nuestros socios comerciales con Canadá y Estados Unidos. El mundo y la inversión extranjera. Bueno, dicen, de acuerdo a estudios que hemos podido revisar que en el año 2012, y están todavía vigentes, dice que por cada dólar invertido puede llegar a producir 187 dólares en la economía receptora. Un aumento de $1 puede dar $1 adicional en inversión nacional. Fíjense estos datos, uno por uno. Un puesto de trabajo creado por parte de la inversión extranjera directa puede crear entre 1 y 2 empleos en el país. Cada dólar que entra de la IDE se asocia con $2 de exportaciones adicionales. Entonces, el beneficio de la inversión extranjera directa es, tienes dineros que hacen su inversión baratos, puedes hacer proyectos que pueden costar un bajo valor, puedes tener empleos, puedes incrementar tu exportación, puedes tener una mayor cantidad de recaudación, y por lo tanto la pregunta es, ¿por qué no puedes dejar o facilitar a las inversiones que se puedan realizar en un país? Bueno, el círculo virtuoso de la inversión extranjera directa, primero tienes que tener un catálogo de servicios al servicio de los inversores, es decir, cómo está conformado tu mercado. La construcción y marca de un país, es decir, cómo tú te estás vendiendo como país hacia el mundo para que tú puedas ser atractivo y puedan venir a invertir. La prohibición de actividades industriales, es decir, si tú quieres ser un país en vías de desarrollo, acuérdate que hoy en día depende mucho de cuánto es tu Producto Interno Bruto en crecimiento y cuánto es tu productividad que vas a tener en función de tus activos, ya sean naturales o tus activos de infraestructura que tengas que generen productividad. Ya esos activos que tenemos hoy en día deben de generar productividad, no deben de ser un tipo de ahorro, y establecer hacia un futuro esos activos como pueden ser bien administrados, sobre todo los recursos naturales. Debes de generar y atraer proyectos de inversión. Debes tener una posinversión y acompañamiento a los inversionistas, no simplemente ya llegaron, sino hay que ver cómo puedes dejar que se puedan mantener estos inversionistas en este mercado. Debe haber una retroalimentación institucional, es decir, las instituciones de los gobiernos deben de establecer qué es lo que necesitarían para poder incrementar el negocio que establecieron tiempo atrás, o qué es lo que necesitan para establecer nuevos negocios. Es por eso que se debe dar un seguimiento a cada una de las inversiones que se realizan, sobre todo para establecer qué generaron, cómo generaron, cuáles fueron las desventajas y si realmente generaron las expectativas tanto de empleos como de ingresos por la recaudación de impuestos. Y debe haber un mejoramiento de las políticas públicas, es decir, debe haber una interrelación entre lo que se dice con los hechos reales, como se deben de influir en el sentido de mantener las inversiones extranjeras directas. Acuérdense que entre que más dinero se mantenga circulando en un país y sobre todo con vías de crecimiento, esto ayudará a tener un clima de inversión e institucionalidad, entre un balance entre el dinero que entra, el que se mantiene y el que incrementa. Porque si hacemos todo lo contrario, entra el dinero,
ven que el mercado no es el adecuado porque no existen las condiciones políticas, económicas y de facilitación de mantener un negocio, entonces sacan los capitales y dejan nada más el negocio con cierto costo, y eso lo mantienen porque ya hicieron una inversión de un activo, y por lo tanto los empleados y el negocio no crecen, y por lo tanto la economía se convierte de una economía circulante creciente a una economía circulante estacionaria. Esto es lo importante que hay que tener establecido. Lo segundo que hay que ver para que te vuelvas un país atractivo de la inversión extranjera directa es que tienes que tener 3 factores muy importantes, que es los que estamos hablando, y en este slide lo vamos a rectificar. Es primero, tener un marco político, es decir, sí, la política, pero no desde un punto de vista de crear incertidumbre, sino crear certidumbre en el sentido de las condiciones dentro de un marco que establezcan ciertas normas y leyes en donde los inversionistas sientan que no van a ser, clausurados sus proyectos, o van a tener incertidumbres en los mismos por lo cambiante que pueda haber de las políticas públicas que pueden establecerse en un momento dado dentro de algún mercado en donde ellos participen. La economía debe haber una disponibilidad de recursos o activos, es decir, debe haber lo suficiente materia prima, recursos humanos y una cadena de valor que puedan establecer que esa industria o ese proyecto pueda ser de largo plazo. Acuérdense que la inversión extranjera directa no es de corto, es de largo plazo. Y lo otro es que se deben de facilitar las inversiones. No significa que pueda haber una corrupción o no es sentido, no. Debe haber una facilitación en donde se establezcan, de acuerdo a las normas, leyes y los órganos reguladores de un país, que establezcan cuáles son las condiciones idóneas en donde no exista una desventaja hacia el país, sino que exista una coordinación entre las inversiones que están viniendo del dinero y la coordinación del cómo se debe de realizar los negocios, y esto debe estar en función de las mejores prácticas internacionales, porque recordemos que hoy en día muchas de las inversiones extranjeras directas pueden irse a instancias internacionales para hacer juicios en dado caso que sus inversiones se vean afectadas. Y esto lo vemos, por eso se han creado cierto tipo de tratados, que los tratados o acuerdos comerciales lo único que ayudan y facilitan es tener una mejor condicionante de las inversiones, y sobre todo no existe una desventaja de la inversión extranjera directa dentro de un mercado local. Muchas de las cosas para que influyan en la percepción de empresas sobre el clima de negocios de un país, lo que vimos de esto del 2017, de este estudio de Witton Strategy, es primero un diálogo con pares de la industria, es decir, establecer qué es lo que falta en el mercado local. Segundo, viajes de negocios. Es importante que se vuelva atractivo y que tú puedas establecer cuál es lo que estás haciendo y tengas una proyección en mercados para que tú puedas decir y establecer realmente por qué puedes venir a invertir en un país. Los artículos a diarios de revistas, reuniones con las agencias de promociones de inversiones. En México ya no hay agencias de promoción de inversiones, fuentes en línea, boca a boca, o sea, hay un sinnúmero de las cosas como puedes volverte atractivo en una inversión. Bueno, ya resumiendo esta primera parte, entonces, una inversión extranjera directa, su objetivo principal es generar flujo de efectivos adicionales de una economía que posiblemente era una economía circulante estacionaria a una economía circulante en crecimiento, con incrementos de flujos, y sobre todo que puedan generar una mayor cantidad de empleos, empresas que paguen una mayor cantidad de impuestos, y esto recaude una mayor ingresos, y con ello pueda incrementar el gasto un país. ¿Por qué? Porque si las mismas empresas que se mantienen en un mercado no crecen o aumentan, es la misma cantidad de impuestos que se van a tener, y lo único que estamos creando es una economía, como lo he dicho, circulante estacionaria. En el mundo, de acuerdo a lo que pudimos establecer del año 2019 al 2020 de la pandemia, de un estudio que fue realizado por el World Investing Report, que fue útil por la parte de un CAT, de acuerdo a esta información que hemos podido revisar y ver. En el año de 2019 al 2020, las nuevas inversiones en el mundo fueron contraídas 55%. La reinversión de utilidades se redujo un 7%, y las cuentas entre las compañías se fueron hasta casi en forma negativa. Esto significa que es lo que hemos comentado. Todas las inversiones extranjeras directas lo que hicieron es que sus utilidades trataron de establecerlas y mantenerlas
las que se tenían dentro de los mercados para que se mantuviera el negocio. Y muchos tuvieron que estar enviando de sus matrices dinero, los que pudieron, y otros que tuvieron accesos por medio de los estímulos que hicieron algunos países, pudieron no enviar el dinero de sus matrices, pero sí mantener las utilidades que se tenían en dado caso en el 2020 para mantener el negocio y sobre todo mantener a los empleados que tuvieron que cerrar algunas fábricas o algunos negocios o empresas y seguir trabajando y pagándole los salarios a los empleados. Es decir, en el año 2020 se sacrificó la utilidad para mantener el negocio de la inversión extranjeras directas. Ante la contracción de la IDE, como le hemos comentado, la batalla campal de atracción del dinero va a venir en diferentes regiones y ayudar a incrementar el PIB a partir del 2029. Por ejemplo, los países de Estados Unidos o países ya desarrollados ya están volviendo a lograr a tener el PIB antes de la pandemia, pero hoy tenemos el problema del COVID ante esta cuarta ola y sobre todo los precios que estamos viendo del barril que se han mantenido los últimos meses por arriba de 80 y hoy se espera que pueda estar, después de las estrategias que está haciendo Estados Unidos y varios países, de incrementar la cantidad de volumen de barriles que se han salido de sus reservas estratégicas, poder bajar el precio del barril y con ello poder bajar la inflación. Y recuerden que la inflación lo que ocasiona es que entre más alta es más complicado que la gente pueda tener acceso y comprar los productos y esto puede contraer a la inversión extranjera directa. Esto es muy importante porque en donde nosotros estamos en los diferentes tratados comerciales, como tenemos nosotros con Estados Unidos y Canadá, en Norteamérica es uno de los de mayores cantidades de inversión extranjeras que se están teniendo de las regiones donde está Canadá y Estados Unidos. En este estudio no está contemplado México como Norteamérica. Y esto lo que vemos que Asia no perdió, al contrario, se incrementó su inversión extranjera directa comparada con Canadá y Estados Unidos. Entonces, lo que vamos a ver es una guerra comercial, sí, entre los países asiáticos y las zonas de Norteamérica y sobre todo lo que vamos a ver, por ejemplo, en Europa. Europa fue el mayor castigado. Entonces, lo que vamos a ver es una guerra comercial que puede establecerse entre los países de Canadá, Estados Unidos y algunos países de Europa con los países asiáticos, en donde su inversión extranjera directa no fue disminuida en el año 2020 por lo del COVID-19. Estados Unidos mantiene su hegemonía sobre la inversión extranjera directa. Aquí lo vemos que en el año 2020, el 2019 fue de 261 mil millones de dólares, se contrajo a 156. Los países que crecieron su economía en el 2020 de inversión de extranjera directa fueron la India, Hong Kong y China. Estos países pertenecen a la región asiática y esto lo que estamos observando es que debemos ver que Estados Unidos ha hecho que cuando hizo su plan de vacunación es tener y vacunar la mayor cantidad de gente lo antes posible para reactivar la economía, porque si no hacían esto iban a tener problemas en el año 2021, sobre todo en el Producto Interno Bruto, que que pasaron de un valor negativo a tener cuando menos por arriba del 2% en su PIB. Esto es muy importante igualmente porque esto generaría que nuevas inversiones extranjeras directas o las que ya en cuanto a nuevas o las que ya están actualmente pudieran reutilizar sus utilidades o hacer nuevos proyectos y es por eso que estamos viendo que el plan del presidente de Estados Unidos, el plan de infraestructura y de mejores empleos, sus expectativas de traer una mayor inversiones que pudieran generar un mayor número de empleos en base a un número de incremento de empresas que se establezcan en Estados Unidos, a aras en el futuro de que se pueda pagar cuando menos el 15% de impuestos por las empresas que puedan venir por ejemplo, en Estados Unidos. Esto es muy importante porque en México la contracción que tuvimos del año 2019 al 2020 pasó de 34 a 29 y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta en los próximos años. Bueno, lo que estamos diciendo, tenemos una guerra energética, una diplomacia ambientalista y ahora sumamos la forma de cómo financiar lo anterior al tratar de volverse atractivos para que el dinero de inversiones directas nuevas llegue a las economías. Vemos que los países desarrollados, las economías desarrolladas casi son 312 mil millones de lo que se tiene contemplado en el año 2020 en cuanto a las inversiones extranjeras directas, se contrajo un 58% y los países asiáticos son de 535 y tuvieron un crecimiento de 3.8%.
Esto es lo que vamos a ver en el mediano, en el largo plazo. Esto va a ser la guerra de las inversiones extranjeras directas, cuánto atractivos van a ser para los países de desarrollo contra los países asiáticos. Esto lo vamos a establecer los dos ejes. No vamos a tener guerras bélicas, pero sí unas guerras energéticas, ambientalistas y económicas en función de quién y cómo vamos a traer las inversiones. Pues por eso que México, dentro del TEMEC que tenemos, estamos dentro de un país que es altamente competitivo en cuanto a la atracción de inversiones, y países como China, Hong Kong, la India, Singapur y los países de los Emiratos Árabes, vamos a ver que van a tener una mayor atracción de la inversión y una disputa de cómo lo realizarán. Es por eso importante que tener unas mejores condiciones y recalcar tanto políticas económicas y de facilitaciones de negocio. Bueno, el mundo, ¿qué es lo que le interesa? Bueno, el mundo lo que invierte mucho son en energías y son las que han mantenido el Producto Interno Bruto. Acuérdense que la energía está ligada mucho al crecimiento. ¿Por qué? Porque generas productividad, y la productividad está en relación a tener la energía necesaria para que puedas tener un desarrollo tanto industrial y tecnológico, y ello conlleva a un crecimiento. Por lo tanto, la energía juega un papel importante, y lo hemos visto en el 2020 y en el 2021 y en el futuro por las discusiones que se han tenido de mediano a largo plazo de cómo debe ser la energía. Por lo tanto, como tú puedes ver, las energías de desarrollo son las que tienen una mayor captación, que son las que te estaba comentando aquí, son las que tienen una mayor captación, porque estas, con lo que vimos en el COP16, no están todavía seguras a realizar una transición tan rápida y violenta como algunos de los países que están teniendo de desarrollo. Como podemos ver, el mundo le encanta invertir en proyectos que se tenían contemplados de acuerdo al estudio de que se tiene de un CAD, de la energía se redujo de 113 mil millones de dólares que se tenían contemplados en nuevos proyectos, se redujo a 99,000 en el año 2020. En la parte del coque y productos refinados de petróleo, fíjense que bajó de 94 a 30, pero estamos viendo un cambio, sobre todo en los países asiáticos, en donde estas inversiones se están volviendo más atractivas, sobre todo en la refinación, en el sentido de que todavía no existe una transición a carros eléctricos generalizada en los países asiáticos, y siguen y dependerán todavía de carros de combustión. Y esto va a ser a nivel mundial también. Entonces, otra cosa muy importante, miren, en el sector primario, fíjense cómo es la mayor cantidad de dinero en la parte de manufacturas, donde se está invirtiendo, y hoy en día es 422 en la parte de servicios. Acuérdense que existen tres sectores económicos. El primario es donde están las materias primas, el sector agrícola, pesca y todo lo que se transforme de la naturaleza. El sector manufacturero es todo lo que se genera en el sector de energía, infraestructura o de tipo de manufactura de la parte de la industria. Y servicios son todos aquellos en donde están el sistema de hoteles, comercios, servicios de tecnología, servicios financieros y todos ellos que conllevan para dar el soporte al sistema manufacturero, que es donde se realizan los negocios. Esto es muy importante establecerlo en el mundo, que lo que se busca es tener principalmente inversión extranjera directa nueva en la parte de manufactura, para que esa manufactura cree un proyecto, y ese proyecto que se crea cree servicios, y con esos servicios generen un incremento de demanda, ya sea de alimentos, pesca o de cualquier recurso natural que pueda ser utilizado en el sector primario. Es por eso que es muy importante tener inversión extranjera directa capaz de mantenerse dentro de un largo plazo. En la parte energética, por ejemplo, en la parte de energía, que se llama de la parte eléctrica, la inversión se redujo en el año 2020 de 45 a 27 de nuevos proyectos, de inversiones de nuevos proyectos, de oil and gas de 151 a 33, y esto por la contracción del precio del barril. Pero fíjense los valores, cómo se han mantenido en el sector de inversiones nuevas, y en la parte de oil and gas, y en la parte de energías renovables, y en la parte de energía de 45 a 127, es decir, está liderando, y esto recalcamos en países de desarrollo, la parte de las energías renovables, pero siempre y cuando estamos estableciendo que la parte de oil and gas, de la parte de petróleo y de gas, no se está dejando de invertir.
Por eso tenemos que establecer lo que ha dicho en el COP26, que va a haber una reducción, no en una eliminación, y lo que dijeron en el ADIPEC por parte de los países productores, países del Medio Oriente, en donde todavía no hay una claridad de la transición sobre la utilización de los combustibles fósiles en la parte principal de los automóviles, y sobre todo en cómo puedes evitar que se pueda la mayor utilización de combustibles en los automóviles pasando a carros eléctricos. Es muy confuso todavía y vamos a seguir viendo que las inversiones van a estar muy ligadas entre un equilibrio entre la parte renovable, en la parte de petróleo y de gas, y en el sector energético. Vemos que la mayor cantidad de dineros se invierte en la parte de los mercados energéticos, donde entran las energías renovables, la parte de la generación de electricidad y la parte de crudo y de gas. Es donde se concentra la mayor cantidad de inversiones en el mundo. Por eso tenemos que dejarlo bien en claro. Bueno, ¿cómo ha sido la inversión extranjera directa? Bueno, se consiguieron datos de la parte de UNCTAD, de un reporte que han realizado. Y lo que hicimos es cuánto es la inversión del año 2005 en total en el mundo. De 974,000 millones de dólares, tuvo un crecimiento de 1,448, 1,974 en el 2007. Vinieron los problemas que tuvimos en las crisis que se detuvieron en Estados Unidos, cayó la inversión extranjera. A partir de ahí empezó a subir en el año 2012. En el 2012 se mantuvo estancada hasta el 2014, volvió a incrementarse en el 2015, y hoy lo que estamos viendo es una caída, y lo que vemos en el 2021 al semestre es que esta inversión ya casi está a la par del total del año 2020. Estos son datos al primer semestre, y por lo tanto podemos establecer que en el año 2021 la inversión extranjera directa pudiera estar cuando menos 10 a 20% por debajo de lo que se tenía antes del COVID-19. La línea, lo rojo, corresponde a las inversiones que tiene Estados Unidos en su totalidad de los años. Si ustedes pueden ver, Estados Unidos tiene una gran participación dentro de las inversiones extranjeras directas en el mundo. Lo azul es nuestro socio comercial, Canadá, y nosotros somos lo verde que podemos ver aquí. Nosotros no hemos pasado, nuestras inversiones no han pasado, no se han mantenido entre rangos entre 30 y 35,000 millones de inversión extranjera. Solo en el año 2013 se incrementó hasta 48,000 millones de dólares la inversión extranjera directa. Esto es por la certidumbre que se tuvo en un momento dado con la reforma energética que en su momento se empezó a establecer, y fue una condicionante, y las inversiones vieron un atractivo de poder hacer inversiones. Pero hoy en día hemos regresado a tener valores entre 30 y 35,000 millones de dólares, y esto es una parte importante de que lo que observamos es que en México la inversión no crece, sino se mantiene. Y esto es muy problemático porque ante las nuevas situaciones de inversiones y sobre todo de flujos de efectivo que están en el mundo, están buscando estos en dónde colocarse, y en México deberíamos de ver cómo podemos ser atractivos. Cuando yo me voy, por ejemplo, del total en el mundo en Estados Unidos, del total del mundo de la inversión extranjera directa, vemos que Estados Unidos más o menos ha mantenido del 2005 al 2014 su hegemonía entre el 12 y entre el 10 y el 15%, y a partir del año 2015, donde ya tuvieron las exportaciones de crudo y abrieron y tuvieron una mayor facilidad de inversiones que hemos podido ver, esto se ha subido entre del 15 al 20%, mantener cuando menos en el total del mundo de las inversiones que se tienen. Es decir, Estados Unidos, los primeros del 2005 al 2014 mantuvieron una hegemonía entre el 10 y el 15% de inversión extranjera directa en el mundo, y a partir del 2015 a la fecha ha mantenido entre el 15 y el 20% del total de la inversión extranjera directa que circula en el mundo en forma anualizada. Canadá se ha mantenido entre un rango entre el 3 y el 5%, y en México se ha mantenido entre el 1 y el 2%. Esto que quiero destacarlo, que no hemos nosotros crecido. Canadá se ha mantenido entre el 3 y el 5 y con vías de crecimiento.
y esto nos deja una desventaja en el sentido de que nuestros socios comerciales han cambiado el paradigma de tener una mayor atracción de inversión y por lo tanto esa inversión lo que están buscando es tener una mayor cantidad de empresas que cuando ya se reactive de acuerdo a lo que se ha basado de tener un 15% de impuestos mínimos que deben de pagar empresas que invierten en un país, esto los ayudará. En México, ¿qué estamos pensando hacer si no estamos en la misma calidad y en el mismo ritmo que estamos observando en la parte económica? México está dentro de un tratado que capta una I de alto. Aquí está el USCA. Y bueno, antes del 2020 y todo lo demás, vimos que se contrajo del 2019 al 2020 el Tratado de Libre Comercio donde están México, Canadá, Estados Unidos, México, Canadá y Estados Unidos. Si nosotros vemos, somos 3 países nada más y somos de los que tenemos una de la mayor recaudación de inversión extranjera directa, pero no quiere decir que esta llega en forma proporcional a los 3 países, ¿no? Resulta ser que Estados Unidos tiene una mayor proporción en función del mercado, las facilidades, las condiciones económicas y sobre todo sus políticas públicas que ayudan y facilitan hacer las inversiones. Si tú te comparas como por ejemplo el G20, que son 20 países, imagínate, casi es la mitad solo de 3 países. El BRICS, que son casi 1, 2, 3, 4, 5, 6 países, imagínate con el BRICS que generan 305 y nosotros somos, y el TEMEC son 3 países, imagínense. Ahora, cuando te metes en la parte del CPTPP, en donde están casi todos los países de la parte asiática y algunos que son más de 20 países, imagínate. Entonces, todo lo que estamos observando es que estamos dentro de un tratado de libre comercio muy bueno, en donde en 3 países pelean con los diferentes acuerdos comerciales que pueden ser, y lo vamos a decir, que son tratados que pueden ser de 4 o más países. En México creo que estamos en un buen tratado, pero el problema es que las políticas públicas actuales y lo que tenemos y las condiciones tanto económicas no están haciendo atractivos a las inversiones dentro de nuestro país. Bueno, el mundo, ¿cómo ha sido? Por ejemplo, dentro del TEMEC. El mundo al cierre de 2020, lo que hicieron las inversiones extranjeras directas es que como no hubo crecimiento, esto se volvió algo fundamental, debido a que estos podían crear empleos, impuestos y flujos adicionales de efectivo hacia el largo plazo. Por eso vimos que muchas economías inyectaron dinero para que sus inversiones extranjeras directas que estaban posicionadas pudieran mantener los números de empleos y a la gente cuando tuvieron que hacerse el confinamiento en los hogares. Y esto lo que hicieron al inyectar el dinero es que se mantuvo el flujo de efectivo del dinero en la parte de las utilidades, manteniendo y pudiendo pagar los salarios y que esos capitales no salieran y pudieran tener una falta de flujo de efectivo y su moneda ante otras no estuviera con problemas. En México no pudimos realizar esto debido a que no hubo el suficiente aporte del dinero para que se pudieran mantener estos negocios. Esto lo que debemos de dejar bien en claro, por ejemplo, si ustedes pueden ver en el Tratado de Libre Comercio donde estamos nosotros, fíjense lo que le estaba platicando, Estados Unidos inversión extranjera directa que está en rojo, fíjense ellos cómo han crecido desde el año 1990, y estos son datos de Indicant que pueden observar, fíjense cómo ha crecido, disminuyó, en el año 2003 bajó, volvió a subir y fíjense cómo se ha mantenido en las últimas 2 décadas. Eso han tenido un mayor incremento entre el 2015 y el 2016, se han contraído, pero estos incrementos lo que hacen es que han traído inversiones de empresas que se han establecido y estas se han mantenido a largo plazo y estos dineros no han salido, es decir, su economía, supongamos que era de 10, al introducirse una mayor cantidad de inversión extranjera directa se incrementó a 20 y por lo tanto esto tiene un crecimiento económico y está ligado al Producto Interno Bruto. Esto es muy importante que lo entendamos porque a cualquier inversión extranjera directa que venta va directamente proporcional al PIB y esto está derivado a la productividad y al tener un crecimiento económico significa que tu economía está en crecimiento y las personas y todos los que están tienen un incremento de mayor poder adquisitivo. En México no está sucediendo esto porque la inversión extranjera directa se ha mantenido en rangos entre el 30 y el 35 mil millones de dólares y, por ejemplo, en Canadá se ha aumentado, como podemos ver, en el año 2013, en el 2013 y en el 2014. Y en México, en el año 2013 tuvimos un incremento de 22 a 48 y de ahí bajó y hemos mantenido un rango entre 30 y 35. Estas empresas que se vinieron a colocar, hay que ver y darles el seguimiento si continúan o algunas de ellas ya cerraron en cuanto a la pandemia o si estas solo están manteniendo su negocio con base a las utilidades que puedan mantener el costo del negocio.
Esto es muy importante que tenemos que tener bien en claro en nuestro país. Viendo ahora, vamos a hablar de México y su inversión extranjera directa. México en el papel es atractivo de invertir y en la realidad con incertidumbre. Eso es lo que está sucediendo hoy en México. Cuando llegan o llegan las ideas nuevas, deberían estar en tierra fértil de largo plazo. Esto porque nos va a dar una recaudación en impuestos para la nación constantes y en crecimiento. La IDEX se contrajo 15% respecto a valores de antes de la pandemia y 5% respecto a la nueva ID. Esto quiere decir que la inversión extranjera directa no está creciendo, no se están estableciendo nuevas empresas, no hay flujos de efectivos adicionales, estamos teniendo una economía circulante estacionaria y por lo tanto hacia mediano y largo plazo puede haber un problema de recaudación de impuestos al no tener nuevas empresas que se puedan tener. Hoy en el presente no es un problema, pero en el mediano y en el largo plazo sí, porque no van a haber nuevas empresas que se pudieron haber establecidas en un momento del tiempo tecnológico y en el tiempo económico necesarios, y esto lo va a traer como consecuencias un problema de flujos de efectivos, sobre todo en los ingresos y en los presupuestos de egreso. Cuando hemos visto el balance, cómo gasta México, hemos visto que México ha incrementado su gasto, sobre todo, y incrementado sus déficits entre el ingreso y el egreso, de acuerdo a los presupuestos que se tienen del gobierno, y esto lo que genera y nos indica que no han sido la misma cantidad de ingresos, aunque haya aumentado la cantidad de recaudación de impuestos, pero estos impuestos son las mismas empresas que a la cual por medio de la parte fiscal se ha tratado de que paguen lo que debe ser correcto, pero no es un excedente de nuevos impuestos generados por nuevas empresas. Esto es lo que hay que dejar bien en claro. Bueno, si ustedes pueden ver las nuevas inversiones que están en verde, podemos ver, por ejemplo, el total en México ha sido 14, 18, 30, y vimos que en el año 2013 se incrementó hasta 48, que ha sido el pico más alto de inversión extranjera directa, y esto ha disminuido hasta 24.28. Hemos visto que del año 2014, 2015, 2016 hasta el 2018 se ha mantenido por arriba de los 30,000 millones de dólares. A partir del año 2019 se incrementó, disminuyó en el 2020, antes cuando tuvo la pandemia, y lo que estamos observando al tercer trimestre, vamos a llegar a la misma cantidad de dinero en el 2021 que tuvimos en 2020. ¿Qué significa? Que durante la pandemia se contrajo la inversión extranjera directa. Durante el 2021, que supuestamente se estaba reactivando y tenemos un crecimiento positivo por arriba del 5%, estamos observando que la inversión extranjera directa no tiene confianza. ¿Y esto qué significa? Que no se está teniendo una atracción de inversión hacia el futuro. Y esto principalmente se deriva, como ustedes pueden ver, en la reinversión de utilidades. En el 2020, comparado con el tercer trimestre, se ha reducido de 16 a 10. Quiere decir que empresas no están hoy en día teniendo o confiando de que su utilidad sea utilizada para tener un crecimiento de mediano o largo plazo. Lo que están diciendo es, voy a mantener mi negocio, voy a dejar mi negocio tal cual está, no voy a invertir en crecimiento y mis utilidades mejor me las voy a llevar a otro lado que puedan generar más de lo que pueda tener en este mercado. Esto es muy delicado y muy importante, que tiene que ser establecido y revisado por el sector económico y sobre todo por las políticas públicas que querramos establecer. Si dejamos de ser atractivos, los negocios sí van a mantenerse, van a continuar, pero no van a invertir, solo van a mantener sus costos y por lo tanto no va a haber un incremento de salario, de empleos, se van a mantener los mismos, no va a haber un incremento de impuestos, van a ser los mismos impuestos, y esto lo que nos va a generar van a ser problemas que nos van a generar en el mediano y en el largo plazo. Como pueden ver como ustedes, creo que el rubro más importante que tenemos que estar revisando es la parte de esto, de las reinversiones de utilidades. Lo que podemos ver, la reinversión de utilidades se han utilizado, por ejemplo, de 2018 al 2019, no hubieron nuevas inversiones, pero se confió en que las utilidades que se generaron por parte de los negocios se reutilizaran para incrementar el negocio en función de lo que se estaba observando, pero si se ven, no hay nuevas inversiones. Esto es muy importante, que tenemos que tener bien en claro, derivado de que
La reinversión de utilidades es el soporte para que se pueda mantener un negocio ante la falta de nuevas inversiones que se puedan tener en un país. Si no hay nuevas inversiones, va a suceder el mismo fenómeno que tuvimos del 2020 al tercer trimestre del 2021, en donde están contraídas las utilidades. Esta gráfica es muy importante que podamos entenderla, que no dependemos mucho de las nuevas, dependemos mucho de cómo se utilizan la reinversión de las utilidades y siempre y cuando tengan una mayor inversiones. Por ejemplo, podemos verlo del 2012 al 2013. Se reinvirtieron las utilidades en el país, es decir, no salió el capital y hubieron un incremento en cuanto a las inversiones. Aquí el fenómeno se basó principalmente a una reinversión de las utilidades. Estas mismas se mantuvieron en el año 2014 por la certidumbre que se dio en cuanto a la reforma energética y a partir de su implementación se han mantenido las utilidades y no solo se dejó de utilizar en 2016, en el 2017 se aumentó, 2018 se aumentó, 2019 aumentó, pero ya en el 2020 con la pandemia redujo, pero ahora que ya pasamos supuestamente a la pandemia, está sucediendo el mismo fenómeno que los dineros se están yendo fuera del país. Esto lo podemos ver que la parte de reinversión de utilidades es muy importante. ¿Por qué? Porque deben encontrar una tierra fértil de largo plazo. ¿Por qué? Porque la reinversión de utilidades, como pueden ver ustedes, tienen un alto porcentaje de influencia en las inversiones, es decir, no salen los capitales, sino que se tratan de mantener. A partir del 2012, que se dio una certidumbre en cuanto a la forma de utilizar los mercados en el sector energético, se puede mantener una constante amplia de un rango que puede ir de más o menos entre el 20 y el 30% del total de las inversiones extranjeras directas, en donde se mantienen en la reinversión de utilidades, y esto significa que capitales no salen fuera del país. Y esto, lo que estamos observando ahora, es que capitales se están yendo a partir del año 2021, y esto lo que nos está diciendo es que las matrices están enviando dinero para mantener el negocio. Esto lo que nos indica es que van a mandar el dinero, pero una cierta cantidad de ese dinero no está siendo para hacer incremento del negocio, sino es para mantener el mismo. ¿Cuáles son los principales países que invierten en México de la inversión extranjera directa? Bueno, los principales está Estados Unidos, continúa siendo el de mayor inversión. El país, España, redujo su inversión, como ustedes pueden observar en estas gráficas. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta en función de lo que estamos viendo hoy en día. Estados Unidos, siendo el mayor inversión de ID del país, España redujo su inversión. Nuestro socio comercial, Canadá, redujo del 2020 al 2021 en un 79%. Entonces, si ven otros países, principalmente de rojo, es Estados Unidos. Estados Unidos tiene una mayor hegemonía en cuanto a la inversión extranjera directa que tiene hacia nuestro país. Seguidamente tenemos a España, que está de color amarillo, y de color naranja en Canadá. Estos tres países son los que sustentan Estados Unidos, España y Canadá, sustentan la inversión extranjera directa, es decir, son aquellos que apuestan a invertir en tener nuevos negocios, nuevas empresas y generar empleos en nuestro país. Estos son los tres países que nos han ayudado a mantener la inversión dentro de nuestro país. Y de estos tres países, ¿cómo es el porcentaje que de cada uno de ellos? Como pueden observar, tenemos a España, que es de la parte amarilla. Fíjense cómo se mantuvo el 2012, se contrajo y luego subió y se ha mantenido entre rangos, entre un porcentaje entre más o menos del 5 al 10%. Canadá ya se contrajo, como pueden ver, del 2020 al 2021 al tercer trimestre, y Estados Unidos aumentó en 2,000 millones de dólares. Esto significa que Estados Unidos es nuestro mejor socio comercial, sí, a nivel mundial, por la interrelación que tenemos y sobre todo que ellos están apostando porque sus empresas vengan a hacer las inversiones necesarias, y al estar dentro de un TEMEC y sentirse en confianza de poder hacer las inversiones, creo que si cambiamos las políticas públicas y en la parte del sector económico y todo lo que estamos haciendo hoy en día, no, en el presente pudiera ser buena estrategia para el país en el presente, pero hacia el mediano y largo plazo esto va a ser una desventaja, porque los países que estamos dentro del Tratado de Libre Comercio, como Canadá y Estados Unidos, posiblemente en el 2026 no lleguen a firmar. Por lo tanto, es muy importante establecer que todo lo que se esté invirtiendo en inversión extranjera directa, ya sea nuevas, en la reinversión de utilidades o lo que se tengan entre las propias empresas, como podemos ver en esta gráfica, en las cuentas entre compañías,
Lo importante es establecer que se mantengan en un largo plazo e incrementar el número de empresas que se están dentro de nuestro país. México y la inversión extranjera directa. Bueno, en México, la mayor cantidad, los países que tienen, aparte en el tercer trimestre que pudimos evaluar, Estados Unidos, del total de la inversión extranjera directa, el 50% lo tiene Estados Unidos, España el 11%, Japón 6%, Alemania el 5%, Canadá el 5%, el Reino Unido e Irlanda del Norte el 4%, y China solo representa el 1% de inversión extranjera directa. Es decir, que Estados Unidos, muchos de sus inversionistas o capitales de este país vienen a México para establecer negocios, empresas, servicios o productos que son flujos de efectivos de dinero que se tienen con tasas de interés por debajo de lo que se tienen si estuviéramos bancarizando algún proyecto en México por una inversión local. ¿Esto qué quiere decir? Que por el tipo de inversión, la mayor cantidad está en el acumulado de 1999, que es más o menos cuando empieza el Tratado de Libre Comercio, hasta el segundo trimestre del 2021, está generalizado en nuevas inversiones como primer lugar. En segundo lugar tenemos las reinversiones en utilidades, que es lo que mantiene a los negocios que llegan nuevos, y las cuentas entre compañías está en tercer lugar. Estos dos rubros son los que tenemos que estar cuidando, que la reinversión de utilidades se mantengan y se sigan reutilizando dentro del país, no que salgan y no se utilicen dentro del país. Y las nuevas inversiones son los nuevos proyectos que llegan a un país para que se mantengan la reinversión de utilidades y que se genere una mayor cantidad de impuestos y sean constantes, y las reutilidades incrementen el volumen de la operación de las nuevas inversiones que hicieron en el pasado, y esto genera una mayor cantidad de impuestos y empleos. Si no hacemos esto, creo que no estamos entendiendo la parte económica de un país para que pueda tener un crecimiento en base del PIB, no en base a los tipos de activos que ya se tengan de recursos naturales o de infraestructura. Acuérdense que los activos en algunos momentos pueden perder valor, como lo hemos visto el precio del barril en el 2020, que era un activo que tenía un alto valor, se contrajo y hoy es un valor de alto activo. Hay ciertos activos que tienen fluctuaciones en el mercado que pueden ayudar o pueden causar una desventaja o contracción económica. Es por eso que hay que tener mucho cuidado en qué tipo de activos y en cómo estás teniendo la atracción. Y lo importante aquí es que si una inversión extranjera directa lo que hace es que el riesgo financiero lo asume la empresa que viene, pero va a asumirlo siempre y cuando tenga las condiciones tanto políticas, económicas y de facilitación de los negocios que puedan realizar en un momento dado. Los países donde están principalmente es en la Ciudad de México, seguido Nuevo León, Estado de México, Chihuahua, Baja California, Jalisco, Coahuila, Tamaulipas y Guanajuato. Estos de donde está centralizado es la parte del sector industrial, en la parte del sector energético, y esto es muy importante que debemos de establecer que en Ciudad de México es el 22%, Nuevo León el 9.5%, el Estado de México 9.2%, y Chihuahua el 8%, Baja California el 7%, y Jalisco tiene el 6%. Estos son los estados o entidades federativas que tienen la mayor recaptación al 30 de junio del 2021. Y esto principalmente, estos datos que les acabo de dar son principalmente de Estados Unidos. ¿Vale? Estados Unidos tiene su mayor cantidad de dinero en la parte de nuevas inversiones, en la parte de reinversión de utilidades, y en donde invierten Estados Unidos, las compañías, es en Ciudad de México, como les acabo de comentar, Nuevo León, el Estado de México, Chihuahua, Jalisco y todos estos estados que son los que tienen en la integración de nuevas empresas en sus entidades. Esto significa que Estados Unidos, al ser un socio comercial, ha invertido de 1999 a 2021 en alrededor de 299.569 mil millones de dólares. Esto es muy importante porque este dinero acumulado significa que este país ha confiado en México, han creado empresas y han creado en la forma empleos que puedan dar un aseguramiento a largo plazo. La pregunta es, ¿estamos en las condiciones en el presente para continuar dándole la facilitación, las condiciones económicas y políticas públicas que ayuden a mantenerse, no en el hoy, sino en el futuro, las inversiones que se necesitan, en el dado caso que la política nueva en Estados Unidos es poder hacer la mayor cantidad de manufactura y atraer mayor cantidad de inversiones, como hemos visto en las partes anteriores? Estados Unidos ha invertido mucho en la parte de manufactura, en la parte de comercio, servicios de alojamiento,
y en la manufactura casi es el más del 50% donde han hecho las inversiones. Estados Unidos tiene alrededor de 57.598 empresas instaladas del año 1999 al 2021, y de los cuales han generado casi 292.569 mil millones de dólares acumulados. Esto significa que hay casi 58.000 empresas instaladas en nuestro país. Imagínense esas 58.000 empresas, cuántos empleos están generando, cuánto dinero han traído, cuántos riesgos de capital, y todo esto creo que debemos de evaluar realmente si estos 58.000 empresas están generando pagar impuestos, están generando pagar salarios, y estos están generando pagar una retención de los mismos para que tengan ingresos en el país. Y creo que si debemos ampliar y tener y facilitarlo, creo que debemos de ir pensando y reevaluando cómo vamos a estar frente al Tratado de Libre Comercio. Como pueden ver ustedes, lo de azul es donde está la mayor concentración de las inversiones que tiene Estados Unidos a lo largo de 1999 al 2021. Esto es importante que se tiene que tener en cuenta. Ahora, cuando vemos a Canadá, comparado con Estados Unidos ha invertido más de 292.569 mil millones de dólares, y Canadá ha invertido alrededor de 45.000 millones de dólares. Entonces, Canadá lo que ha invertido es lo mismo, nuevas inversiones, y en segundo lugar han tenido las nuevas, en la parte de cuentas entre compañías. Es decir, si se dan cuenta, Estados Unidos, su primer factor de inversión es generar, por las partes de Estados Unidos, es generar nuevas inversiones, o sea, generar nuevos negocios. En Canadá, lo que ha hecho en los últimos, de 1999 a 2021, es sus compañías ya establecidas, lo que hacen es sus utilidades, las cuentas entre compañías están generando flujos de efectivos entre ellas mismas para poder tener y mantener el negocio. Segundo, están las nuevas inversiones, es decir, ellos son invierten muy poco en nuevos proyectos, y la reinversión de utilidades, en la mayor cantidad, sale fuera del país. Esto es muy importante, que hay que dejarlo y establecer con Canadá para poder ver que se pueda revertir las cuentas entre compañías y que se puedan tener nuevas inversiones para que puedan generar nuevas empresas que generen nuevos empleos. Es decir, Canadá no es como Estados Unidos. Estados Unidos genera nuevas empresas para que México tenga una mayor recaudación. Y en cambio en Canadá no se generan nuevas empresas, sino que se mantienen las mismas, pero con las mismas cantidades de impuestos, y tienen un crecimiento no tan sustancial que pudiera ayudar a generar una mayor cantidad de impuestos. Esto lo podemos ver, y esta es información de la Secretaría de Economía, en donde los principales estados son Zacatecas, Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Guerrero, Durango, Querétaro y en México. ¿Y esto por qué se debe? ¿Por qué invierten en Zacatecas y en lugares como acabamos de mencionar? Porque ellos invierten principalmente en la minería, después en el transporte y la parte de correos, y en la parte de manufactura. En Canadá sus inversiones extranjeras directas están directamente a la minería, y creo que hoy en día lo que tenemos que establecer con Canadá es restablecer nuevas fuentes de negocio, como pueden ser en la parte de construcción de paneles, con la construcción de energías renovables, o en la parte de transferencias de tecnologías para mejorar las hidroeléctricas. Acuérdense que Canadá tiene una mayor cantidad de generación por parte del sector hidroeléctrico, y por eso tendríamos que ver cómo podemos hacer un intercambio comercial, y haciendo un cambio no solo de inversión de minería, sino en la parte de manufactura, en la parte de nuevas inversiones que ayuden a transformar la parte de los recursos naturales con una buena eficiencia, y todo apegado a lo que Canadá ha suscrito en el COP26 y lo que ha dicho con Estados Unidos sobre la nueva parte de política ambientalista. Canadá tiene alrededor de 6.196 empresas establecidas, comparadas con Estados Unidos, que son más de 50.000, y creo que nuestro socio comercial es y seguirá siendo Estados Unidos, y por lo tanto creo que tenemos que establecer bien cuáles son las condicionantes que vamos a tener cuando se revise en el 2026. Si no tenemos unas políticas públicas, tanto económicas y facilitación de negocio, vamos a tener grandes problemas. Bueno, ya por último, en el sector energético. Bueno, resulta ser que en el sector energético el que mayor aportación tiene de principales empleos en el sector es España. En este caso es Iberdrola, seguido Canadá, que es la empresa Pelican, y Estados Unidos, que es Sempra en la parte de LNG. Entonces, permítame tantito.
Entonces, ¿cómo está la inversión extranjera en el sector energético? Bueno, el acumulado de 1999-2021, el segundo trimestre, hay 46,000 millones de dólares. Representa el 7.5% del total del EID y hay más de 1,293 sociedades dentro del padrón de la inversión extranjera directa y representa el 2% del total de empresas que se han establecido en base a la parte de la inversión extranjera directa. Esto tiene que haber un crecimiento y incrementarlo más. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta ustedes, en el año 2015, en el 2007, 2009, 2008, 2010, no se tenía tanta inversión extranjera directa. ¿Por qué? Por todo se hacía por contratos de licitaciones de CFE y de Pemex. A partir de la reforma energética se tuvo una certidumbre de que podía hacerse inversiones en formas directas de proyectos que pudieran estar ligados al mercado energético y vemos que en el 2015 se incrementó hasta más de 6,300 millones de dólares y esto significa que empresas se establecieron y colocaron mayor cantidad de dinero y lo que vimos mayormente fue la reinversión de utilidades. Esto lo que nos generó es que la inversión extranjera directa, a tener una certidumbre del mercado que se estableció abriendo la parte de combustibles, el gas natural y el gas licuado petróleo y toda la parte del sector energético eléctrico, se incrementó la inversión extranjera directa hasta tener un valor en el 2018 que fue el más alto de 6,773 y a partir del 2018 hacia abajo se ha contraído la inversión en el sector energético, regresando a los techos que se tenían al inicio de la reforma energética que fluctuaban entre los 2,500 y 3,000 millones de dólares. En el segundo trimestre se ha incrementado en 3,386, pero principalmente se debe sobre todo en el sector de los hidrocarburos, en donde las empresas que tienen los 111 contratos han realizado una mayor cantidad de inversiones ante el incremento del precio del barril y esto han acelerado las inversiones para poder tener la producción antes y más rápido para que puedan tener una recuperación de las inversiones en base a la productividad. En el sector eléctrico ha tenido una contracción y esto principalmente se debe a las desinversiones y la incertidumbre que se ha tenido. En la parte del sector energético, la generación de electricidad representa el 38%, la parte de minería representa el 16% y el transporte y correos y almacenamiento, de acuerdo a la sectorización que hizo la Secretaría de Economía, representa el transporte, correos y almacenamiento el 29.8%. En los países de origen en el sector energético, Estados Unidos es el que lleva el primer lugar, España el segundo, Canadá el tercero, Italia y Brasil son los 5 principales países donde se concentra la mayor cantidad de recaudación en cuanto a la parte de inversión extranjera directa. Entonces, ya para finalizar, lo que tenemos que ver es que en el sector energético, cuando antes de la reforma energética era muy pobre, la inversión directa al sector energético era entre los 1,500 y los 2,000. Se contrajo en el 2009 por los problemas que ya sabemos de la burbuja que se tuvo, inmobiliaria. A partir del 2010 se incrementó, volvió a bajar en el 2011, 2012 se incrementó con la certidumbre que se estaba dando con la parte de la reforma energética. Cuando se empezó su discusión y su implementación, se incrementó hasta los 6,300 y implementado se redujo. Cuando se empezaron a hacer todas las condicionantes normativas y todas las aperturas del mercado, se incrementó en el 2018 y a partir de 2018 al 2019 se creó una incertidumbre y esto contrajo esta parte más del 50%. Lo que estamos observando es que se está viendo una recuperación, pero no está llegando a los mismos valores que se tenían en el año 2018. Ya para concluir, entonces, de las entidades que se tienen al tercer trimestre de 2021, la primera es Ciudad de México y la última es Colima, en cuanto a las inversiones que han tenido del 2021 al 2020, del 20 comparados en el mismo semestre, y en la Ciudad de México han tenido una contracción del 34%, y en Jalisco del 43%, donde han aumentado Baja California y Guanajuato la inversión extranjera directa. En la Ciudad de México se ha contraído un 35% comparado del 2021 al 2020 del tercer trimestre y Jalisco del 45% y Nuevo León del 0.75%. Aquí lo importante que tenemos que dejar bien establecido en nuestro país, sobre todo en cuanto a la inversión, es cómo y en dónde vamos a tener las inversiones. Y esto lo quiero dejar bien recalcado en esta parte. Tenemos la reinversión de utilidades, que significan que se mantengan las utilidades y no salgan fuera del país.
Aquí lo hemos visto que se salieron cierta cantidad de capitales, pero aumentaron la cantidad de nuevas inversiones. Aquí vimos que se aumentaron, se mantuvo más o menos la inversión nueva. Aquí se mantuvo la misma cantidad de reinversión de utilidades. Aquí se aumentó en el 2017 la inversión nueva y la reinversión de utilidades. Aquí más o menos se mantuvo, aumentó la reinversión de utilidades, es decir, confiaron en mantener los dineros. Y en el año 2019 se redujo la inversión nueva y se aumentó las utilidades para mantener los negocios. Es decir, no hubieron nuevos proyectos para el largo plazo, sino los que ya están actualmente. Se invirtió y se confió en que se mantuvieran los mismos proyectos sin que tuvieran alguna modificación en cuanto a las reglas que se tenían en su momento dado. Pero al año 2020, con lo de la pandemia, se trató de aumentar la inversión para nuevos proyectos, que fueron muy pocos, y lo que hubo una contracción de las utilidades que se salieron fuera del país. Ya en el 2021, al tercer trimestre, lo que estamos viendo es que se mantienen las inversiones nuevas, pero se salen capitales ante la falta de la confianza, y esto significa que ya los proyectos que se establecieron anteriormente no están viendo un crecimiento hacia largo plazo. Lo que están viendo es tenerlo solo en un pequeño plazo, nada más. Bueno, espero que esta información les haya servido y agradezco a ustedes las atenciones, y solo quería mencionarles que toda esta información proviene de un CAT, aquí lo pueden ustedes observar, proviene de la OSD. Aquí en UNCAD, aquí se sacan todas estas estadísticas que pudimos observar, y toda esta información ustedes pueden verla y la pueden obtener de acuerdo a esta presentación. Les agradezco que puedan darle seguimiento a la página, y por favor sigan mis redes @economiahoy y en la página del canal de Energía Sin Política, donde podrán encontrar diferente información. Les agradezco su tiempo.